Yo creo que... ¿Me escucháis? No sé si me escucháis bien. ¿Sí? Perdón, inciso. Estamos retransmitiendo online, el micrófono de ambiente es ese que está detrás, por lo tanto, especialmente los que estáis en un círculo cercano, evitad hablar. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Javier. Gracias también a Mariam. Gracias a la facultad, al decanato, por invitarme, por volver bueno, mi casa sigue siendo, porque sigo siendo profesor de la universidad, pero volver a la facultad siempre es una alegría, sobre todo por no solo ver la gente joven que sigue estudiando, pero también algunos compañeros de promoción y profesores que tuve que están también aquí sentados y que la verdad es que, bueno, me hace especial ilusión poder estar aquí con todos vosotros y con los amigos que tengo en la facultad. Efectivamente, la introducción de Javier yo creo que ha sido muy generosa. He visto mucho de estar a la altura de los renacentistas, de los artistas renacentistas que eran capaces de tocar todos los palos. Sí que es verdad, sin embargo, que bueno, cuando uno lo ve quizá con un poco de perspectiva, pues parece que son muchos elementos dispares, ¿no? Pero en cierta manera he intentado aunarlos y de hecho el resultado es el libro que estaba comentando antes Javier, que es un libro de muy fácil lectura y que es un poco por lo que me han traído aquí, para que os hablara de esas relaciones entre ciencia y música a lo largo de la historia. De una manera que será, bueno, yo espero que sea un poco divulgativa, sin abusar de vuestra paciencia, sin introducir temas en profundidad desde un punto de vista técnico, pero porque una de las cuestiones que creo que interesa también es que veáis, como comentábamos antes aquí, que hay vida más allá de la física. Y eso lo sabéis muchos y muchas de vosotros y de vosotras, pero no deja de ser también menos cierto que cuando uno está estudiando este tipo de carrera, pues es fácil perder la perspectiva de todo lo demás que hay. En mi caso, yo soy físico de formación, reconvertido a la historia de la ciencia, pero es verdad que nunca he dejado el ámbito de la música ni de la divulgación, que me llevó a algunos espacios como el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que decía antes Javier, pero también a otros lugares que han permitido, pues eso, que esos intereses que he tenido los haya podido cristalizar de diferentes maneras. Yo os he traído, bueno, la idea un poco es contaros algo sobre o relacionado con esas relaciones que a lo largo de la historia han tenido la música y la ciencia, que hay numerosos estudios que han tratado sobre este tema, desde la relación entre la música o la armonía cósmica, esa ciencia armónica que planteaban los griegos a partir de las ideas de Pitágoras y que acabó teniendo influencia en multitud de autores, incluido, por ejemplo, algunos como Johannes Kepler, uno de los grandes, como sabéis, astrónomos, padres de lo que sería la astronomía moderna en el sentido que estamos acostumbrados a utilizarla, y ahí tenéis, de hecho, una de esas representaciones clásicas del Mysterium Cosmographicum de Johannes Kepler, pero también a lo largo de la historia ha habido pues, otras muchas maneras de tender esos puentes entre dos esferas que tradicionalmente han sido vistas como separadas. Por un lado, la científica, por otro lado, la humanista o artística, como si fueran universos paralelos, cuando en realidad, a lo largo de la historia, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que siempre han ido de la mano y han estado íntimamente relacionadas, ¿no? De hecho, cuando hablamos de música, en el periodo no solamente griego, sino también medieval, nos encontramos, como tenéis ahí, con toda una serie de relaciones entre música y ciencia y estudios historiadores como Crombie, que muestran, por ejemplo, esos estudios musicales como parte de lo que son las matemáticas, en lo que se llega a conocer como el quadrivium universitario. En el medievo se estudian, como pone ahí, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música como parte de una aproximación al mundo, como una manera de entender y de describir la naturaleza. Hay también toda una serie de elementos que tienen que ver con el control racional por parte de intérpretes y también de constructores de instrumentos musicales, que tiene que ver con los materiales que se han de utilizar, con los tonos a conseguir, con los intervalos. Hay incluso autores que abogan por plantear que la ciencia moderna experimental, que surge a partir de eso que se llama revolución científica en el siglo XVII, habría sido posible gracias a un clima propicio para un cambio de actitud y que tenía mucho que ver
con la música, con la manera en la cual el control, por ejemplo, del tiempo, que es un elemento fundamental en los músicos, tiene un impacto, tiene una influencia crucial, y de hecho hablaremos un poquito sobre eso a continuación. Bueno, hay trabajos que tienen que ver, o que han abordado, como desde la música también se han centrado en elementos que tienen que ver con la ciencia. Estoy pensando en autores como Bach, como Mozart. Bach tiene toda una serie de composiciones que, bueno, responden a ese interés por la numerología, igual que Mozart, que incluso llega en algún momento a componer un juego de dados para componer valses sin saber nada de composición, y que no deja de ser una manera de, como digo, utilizar diferentes aspectos matemáticos para conseguir composiciones artísticas o sucesiones numéricas que, por ejemplo, nos encontramos en distintas obras, como puede ser las bodas de Fígaro o Don Giovanni, ¿no? Si hablamos de relación entre música y ciencia, como tenéis ahí, bueno, podemos hablar cuando interpretamos la música como sonido, tratar de reducirlo todo a ondas sonoras, acústica. Si hablamos de música y tecnología, es inevitable que nos centremos en elementos que tienen que ver con la instrumentación. También hay algunos autores, como sabéis, que hablan de los poderes, pero no es el poder, sino la posibilidad de utilizar como terapia la música, ¿no? Y por tanto como medicina, ¿no? Y luego incluso podemos hablar de cómo la ciencia ha inspirado, por otra parte, a la música. Desde interpretaciones o aplicaciones como es la sucesión de Fibonacci, que ha sido utilizada para que determinados autores puedan crear obras. Antes hablábamos de que incluso se están haciendo charlas en el conservatorio sobre temas científicos de bases sobrantes gravitacionales, ¿no? Para que los artistas creen a partir de esa temática, o incluso, desde un punto de vista quizá algo más interesante para mí como historiador, también la representación que se hace de la ciencia en la música. Y eso se ve especialmente, por ejemplo, en las óperas y en las zarzuelas, ¿no? Las óperas y las zarzuelas, que van unos libretos escritos, son, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, uno puede ver qué percepción tiene la gente, tienen los artistas, tiene la sociedad, porque al final eso que se escribe se acaba representando y llega a muchísima gente, esa percepción que se tiene de la ciencia. Y hay, bueno, de multitud de ejemplos, como puede ser desde si conocéis el Tren por las víctimas de Hiroshima, de Penderecki, que es una obra que está basada justamente en los efectos del lanzamiento de las bombas atómicas, y cómo eso, como digo, a los artistas les crea esa capacidad o ese interés, esa intención por crear cosas al respecto. Pero, por ejemplo, hay otros que tienen que ver con lo que sucedió durante el proyecto Manhattan, y la obra que escribió John Adams, creo que es en 2005, va precisamente sobre eso. Por supuesto, si hablamos de la zarzuela, que es un género menor, en este caso en castellano, no sé si hay aquí alguien que le pueda gustar o no, pero también hay representaciones de eso, de cómo la sociedad veía la ciencia en la España del siglo XIX. Y hay elementos como puede ser el famoso coro de doctores del Rey que rabió, que no sé si conoceréis, pero que hablan un poco, representan lo que es característico además en ese periodo, y es que la ciencia, en particular la medicina, por ejemplo, bueno, pues está ejercida muchas veces por charlatanes que no tienen prácticamente ningún conocimiento y que tan pronto son capaces de decir que el perro está rabioso como que no lo está, que es el final del famoso coro de doctores, o multitud, como digo, de representaciones al respecto. Bien, aunque me había dicho que no dijera la referencia, porque eso seguramente significaría que nos hacemos mayores y estamos en la consideración de que nos den la tercera dosis ya de la vacuna, voy a hacer aquí lo que sería un papumbral, que no sé si es algo que los que están a partir de la segunda fila para atrás saben lo que es, pero voy a hablar de mi libro, ¿no? Efectivamente, como veo, solamente aquí los primeros tienen referencias al respecto. Pero la idea es contaros un poco de qué va este libro de aquí. Este libro, que es un libro relativamente sencillo de leer, que publiqué antes de verano, y que aborda una cuestión específica de esas relaciones entre la ciencia y la música. ¿Qué pasa con algunos de los personajes de las mentalidades científicas en relación con la música? ¿Qué papel ha jugado la música en la vida de estas personas? Es probable que muchos de los que estéis aquí también tengáis estudios musicales o estéis estudiando música y, por tanto, sepáis
que bueno, se puede combinar, se puede intentar combinar sus estudios y en algunos casos ha tenido un impacto o puede tener impacto en la vida de estos autores de los que vamos a hablar ahora realmente importante. El origen del proyecto, como pone ahí, tiene que ver con una propuesta de divulgación científica que a mí se me hace desde la radio, desde Radio Clásica, la cual, pues una musicóloga, compañera del coro de la Universidad Complutense de Madrid, que es, como digo, yo a lo largo de mi trayectoria vital me ha ido acompañando la música. Entonces, cuando estaba trabajando en Madrid, estuve en el coro de la Complutense, cuando estaba de postdoc en algún otro sitio, también he intentado unirme a las formaciones musicales. Pues una compañera me llama y me dice, oye, tú que te dedicas a la historia de la ciencia, tenemos un programa de ciencia y música que se llama Longitud de Onda, que no sé si conocéis, pero que ya os animo a que escuchéis, porque plantea cuestiones muy interesantes en relación con esos vínculos entre música y ciencia. ¿Podrías hablar un poco de historia de la ciencia y las relaciones con la música a lo largo de la historia? Y a partir de ahí surgen una serie de colaboraciones, de las cuales he rescatado unas cuantas, que están, como digo, en el libro, que tienen que ver con algunas personalidades que ahora os contaré. ¿Por qué me interesa a mí esa perspectiva como historiador de la ciencia? Sabéis que los historiadores de la ciencia, no lo sabéis, os lo digo yo, lo que nos encargamos un poco es de desmontar mitos. No se hacía antes, hasta el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando se escribía historia de la ciencia, muchas veces tenía que ver con la reconstrucción de los grandes momentos de la historia, los grandes personajes, las grandes ideas, pero a partir de la aparición y la consolidación de lo que denominamos una historia social y cultural, empezamos a hablar de que para producir conocimiento científico no se produce de una manera aislada en científicos en Torres de Marfil, etcétera, sino que responde a una serie de inquietudes que tienen que ver con las problemáticas del momento, que tiene que ver con un contexto cultural, con un contexto social, político, económico, que es fundamental para entender cómo se crea conocimiento. ¿De acuerdo? No sé si daros más ejemplos o menos ejemplos. El problema es que aquí, lo he dicho antes que lo iba a reivindicar, la historia de la ciencia ya no es una asignatura en esta facultad, la historia de la física, yo tuve la suerte de cursarla, pero este tipo de cuestiones sí que se veían, y yo animo a los que están aquí a que en algún momento se replanteen la necesidad de introducir, aunque sea como optativa, esa asignatura, porque yo creo que aporta esa visibilidad y aporta ese conocimiento acerca de la necesidad de conocer los contextos sociales, los contextos culturales, contextos históricos en definitiva, que hacen y que influyen en cómo se produce el conocimiento. ¿De acuerdo? Porque muchas veces la elección de qué se investiga o no tiene que ver simplemente con cuestiones técnicas, sino que tiene que ver, como digo, con aspectos ideológicos, aspectos económicos, etcétera, etcétera. A los alumnos de los grados en ciencias naturales les solemos poner algún ejemplo bastante gráfico, que tiene que ver, por ejemplo, con los estudios con células madre. Aquí en este país hubo un momento en el que dejaron de permitirse por razones puramente ideológicas. Y después, con otros gobiernos, se cambió y se permitió. Es decir, no era una cuestión técnica, no era una cuestión que dependiera de que se tenía o no tenía el conocimiento estaba, pero al final se permite investigar, se permite avanzar en esos ámbitos a partir de muchos elementos que tienen que ver, lógicamente, con la ideología o con la economía. Como bien saben los investigadores que están aquí, que tienen que estar peleándose por proyectos para poder sacar adelante y tener financiación al respecto. Por tanto, la importancia del contexto es fundamental para entender cómo se produce conocimiento y qué se produce de ese conocimiento. Y eso es un poco lo que hacemos los historiadores de la ciencia y por eso también es importante que haya un poco de historia de la ciencia. Como os decía, mi interés en este caso era recuperar algunas figuras de la historia de la ciencia para mostrar también la complejidad de lo que es la ciencia, que es lo que pone ahí. Porque en el libro hay aproximaciones muy dispares. Desde gente que son auténticos virtuosos de la música, y hablaremos de algunos, hasta otros que son auténticos negados, como el caso de Darwin, que tenía un oído enfrente del otro, y que, sin embargo, entiende que puede utilizar la música para realizar experiencias y saber más acerca del entorno, ¿no? Y hace que su mujer, que es una gran pianista, que ha recibido incluso clases de Chopin, uno de los grandes compositores romanticistas, ¿no? Y su hijo, que toca el fagot, pues toquen a las plantas, a los gusanos, para ver cuáles son las reacciones, y de hecho tiene toda una serie de resultados espectaculares, novedosos y que van a aportar muchísimo al avance de la disciplina en esos años, ¿vale? Por tanto, tenemos, como digo, gente muy hábil en lo que es la interpretación de algunos instrumentos, gente que no lo es tanto. Tenemos también grandes figuras. De hecho, el libro
lo tenéis ahí en la portada, utiliza la figura icónica, que es la de Albert Einstein. Sabéis, es un reconocido violinista, aunque hay algunos autores que al hilo de las fotografías lo ponen en duda. Algunos profesores de violín dicen que era imposible que tocara bien con esa posición, pero parece ser que sí que tocaba de una manera bastante notable. Como digo, personajes icónicos, otros que no lo son tanto, porque a mí como historiador de la ciencia me interesa poner de manifiesto también que la ciencia no lo hacen solamente los excelentes, ahora que está en boga esa palabra. Es decir, la excelencia se puede entender de muchas maneras, pero no solamente grandes figuras, sino que hay toda una comunidad científica que aporta conocimientos sin la cual es imposible que avance la ciencia, y por tanto he recuperado también alguna figura que podríamos llamar de segundo orden, sin querer desmerecer, pero que son, como digo, fundamentales. Hay también personajes eclipsados, y por eso he recuperado también alguna mujer, porque como sabéis, las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia han sido muchas veces, no sé si ocultadas, pero cuanto menos silenciadas y no reconocidas como debiera, y por tanto se intenta también hacer algo de justicia, aunque como veis es un libro muy poco voluminoso y por tanto apenas se proporcionan un par de ejemplos, entre otras cosas porque no hay tantas fuentes que nos proporcionen esa información. Y lo que he hecho en esta charla de aquí es centrarme, y es a lo que voy a hablar, centrarme en algunos casos, ya que estamos en la Facultad de Física, aunque sé que es una conferencia abierta a todo el campus, pero entiendo que la mayoría son físicos y físicas los que estáis aquí, o estudiantes de física, y por tanto me voy a centrar un poco más en los físicos y dar algunas pinceladas al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, por cierto, si hay alguna pregunta, yo no tengo ningún inconveniente en que a mitad me paréis, pero si no preferís, pues lo dejamos para después, que creo que es también lo que se sabe hacer habitualmente. No hay ningún inconveniente. El libro empieza precisamente por la figura de Galileo. La relación de Galileo con la música le viene de familia. Galileo es hijo de un afamado laudista, compositor y teórico musical, que es Vincenzo Galilei, que acaba instalándose en Pisa, que es donde nacerá Galileo, y que realiza toda una serie de experiencias para tratar de vislumbrar aspectos relacionados con el tono, en particular hace experiencias con las cuerdas de los laúdes, y tiene una percepción de la música un tanto contraria a lo que son los cánones establecidos en ese momento. Vincenzo Galilei es una de las personas que, por ejemplo, considera que las consonancias, la armonía, no está reñida con algunas prohibiciones que se estaban utilizando hasta entonces. Los que seáis músicos igual os suena lo que estaba prohibido, que se suele prohibir incluso todavía en composición en algunos casos, aunque ya no, son las quintas paralelas y las octavas paralelas. Es una de estas composiciones que cuando uno empieza a hacer, como digo, estudios de composición, dice, no, una quinta, por ejemplo, de do a sol, hay una quinta, no puede pasar de un intervalo de do sol a uno de re la. Eso está prohibido en composición. Sin embargo, Vincenzo Galilei dice, bueno, es que hay determinados momentos en los que esas quintas podrían ser interesantes, podrían sonar bien, y desarrolla toda una actitud desafiante también hacia la autoridad establecida, que se plasma incluso en esa negación a lo que está en sus cánones, en ese momento, que tienen que ver con la idea de que la música instrumental es más sublime que la música coral. Y Vincenzo Galilei, perdón, empieza a plantearse la posibilidad y a dar apoyo a esos orígenes de la ópera que tienen que ver con la palabra al servicio de la música. ¿De acuerdo? Que es algo que no está muy bien visto. Bueno, Galileo, como hijo de músico, va a tener también una formación musical, va a ser laudista, va también a aprender, tendrá nociones de canto, y va a recibir esa formación y esos principios que van a estar muy presentes en la vida y en el desarrollo de lo que hoy llamaríamos su carrera científica. Galileo no es un científico, es un matemático, reconvertido a la filosofía natural, que es como se llama en aquel momento. Sabéis que la palabra ciencia es una palabra, sobre todo la palabra científico, es una palabra que se empleará a partir del siglo XIX. Los contemporáneos de Galileo no se llamaban científicos, sino matemáticos o filósofos naturales. Y esa
crítica a la autoridad o esa sospecha ante todo lo que tiene que ver con la autoridad le va a llevar a episodios que, bueno, son ya parte de la cultura popular, en algunos casos desvirtuada, ¿no? Como el famoso juicio que requiere la curación de Galileo ante la Inquisición. La cuestión es que, no sé si vale la pena comentarlo aquí o no, pero lo que hay en juego con el caso de Galileo no es un problema entre la autoridad de la Iglesia, de la religión supersticiosa, ocultista frente a la razón de Galileo. Lo que hay en juego es una cuestión de poder, que es muchas veces a lo que se puede acabar haciendo referencia en estos casos. Galileo, lo que pasa es que en su defensa de las teorías heliocéntricas de Copérnico, que quitan a la Tierra del centro del universo para poner al Sol, Galileo lo que está haciendo es poner en duda la capacidad que tienen los teólogos de interpretar la realidad del mundo. Y por tanto lo que dice es, bien, la Biblia está muy bien, lo tienen que interpretar los teólogos, la naturaleza la tenemos que interpretar los matemáticos, o en su caso los filósofos naturales. Y lo que tienen que hacer los teólogos es revisar lo que dice la Biblia para acomodarlo. Utiliza una de las expresiones de San Agustín para decir que la Biblia había sido escrita en tiempos inmemoriales para ser capaz, o para que fuera entendible por un público general no formado. Y que, por tanto, a veces lo que hacía era escribir cosas de una manera pues, un poco sui generis, ¿no? Pero que la explicación real del mundo tenía que ver con cómo la planteaban los matemáticos. Claro, esto, en un momento en el de la Reforma Protestante, que los protestantes están diciendo no reconocemos la autoridad ni de la Santa Sede, no necesitamos mediadores que nos expliquen de qué va la Biblia, etcétera, etcétera, pues suena realmente transgresor y preocupante para la Iglesia. Entonces dice, no, el copernicanismo no se puede explicar y tienes que renunciar a eso. Lo que pasa es que en un momento determinado Matteo Barberini, el cardenal Barberini, es nombrado Papa, Urbano VIII, y es un gran admirador de las observaciones de Galileo, que sabéis que son las que desmontan el cosmos aristotélico y que ponen patas arriba junto con las observaciones de los cráteres lunares, de las manchas solares, que demuestran que la zona supralunar del cosmos aristotélico no es inmutable, sino que es corrupta. Demuestra, por ejemplo, con las lunas de Júpiter, descubriendo las lunas de Júpiter, que existen planetas o cuerpos orbitando alrededor de cuerpos que orbitan alrededor de otro, que es uno de los grandes ataques que se hacen con el copernicanismo, etcétera, etcétera. Lo que sí se ve, como digo, es que se viene arriba Galileo, porque Matteo Barberini le permite explicarlo como una hipótesis, un juego matemático, entonces publica un libro en el que ridiculiza las ideas del Papa, famosos diálogos en los que el Papa, además recibe el nombre de Simplicio, lo intenté imaginar, pues no le viene muy bien, en plena guerra de los 30 años, siendo acusado de no salvaguardar los intereses de la Iglesia Católica y del catolicismo. Los españoles y los alemanes están en guerra contra los protestantes. Está ahí Francia, Luis XIII y de Richelieu están pensando qué hacen o qué no. Pero bueno, la cuestión es que al final lo que se hace es una cuestión de poder. Está totalmente viendo su capacidad, ¿no? El poder que tiene la Santa Sede está viéndose atacada por el libro de Galileo y Galileo pues, es obligado a curar de esa teoría, ¿no? Y lo que viene a continuación es muy interesante porque, claro, me he dicho antes que Matteo Barberini es un gran fan de Galileo. El problema es que Galileo dice que no defiende en su libro las teorías heliocéntricas. Lo que sucede después es que, claro, como había habido 3 teólogos que decían que sí, eso agrava todavía ante el tribunal la situación, se le acaba condenando a muerte, pero se le permuta la pena. Sus amistades son lo suficientemente potentes para que se le permute por un arresto domiciliario. Y en ese arresto domiciliario, en esos años, trabajará sobre la cinemática y pondrá los cimientos de lo que será el desarrollo de la mecánica newtoniana, que acabarán desarrollando la siguiente generación de científicos, filósofos naturales, si los queremos llamar así mejor, con Isaac Newton a la cabeza. Y gran parte de los experimentos que realiza, en particular los que tienen que ver con el plano inclinado, son posibles gracias a sus conocimientos musicales, porque uno de los grandes problemas que hay tiene que ver con la medición de pequeños intervalos de tiempo. No es tan fácil medir pequeños intervalos de tiempo. Sin embargo, si lo pensáis,
para un músico, con ese ritmo interno que suelen tener, que está entrenado, es mucho más sencillo. Y de hecho, algunos de los experimentos que realizan con planos inclinados los hará utilizando cuerdas de laúd para que, a medida que pasen esos graves, esas bolas, vaya haciendo un sonido y pueda ir ajustándolo y llegar a las conclusiones, como digo, acabarán publicándose en esa obra que acabará transformando la mecánica final. Más cosas. Pedro, perdona, es que nunca se puede interrumpir. Sí. Como has citado la condena de Galileo, pero creo recordar de mis lecturas que también del otro lado, del lado protestante, en particular Calvino, tampoco era muy amigo de las teorías copernicanas, ¿no? No. Esa es una de las cuestiones, efectivamente, que, es decir, no podemos simplificar, es decir, no, como estaban a favor como estaban en contra los católicos, estaban a favor los protestantes. No es del todo cierto. También había muchas suspicacias al respecto, ¿no? Es decir, es cierto y dependía. Es verdad que en algunos casos, simplemente por el hecho de esas definiciones por oposición, ¿no? Por el hecho de como estaba perseguido por la Santa Sede, pues a algunos protestantes les parecía bien, pero efectivamente había algunos autores protestantes, como Calvino, que no lo veían con shock. Sí, eso es totalmente cierto y una vez más explica la complejidad de estos procesos, que no se pueden reducir a simplemente una idea sencilla, ¿no? Sino que es mucho más complicado todo lo que había detrás, por diferentes elementos. Pero efectivamente. Os he traído también otro personaje u otros personajes, quizá os suenen algo más, que son los Herschel. Porque la idea es hablar tanto de William como de Caroline Herschel. Dos músicos reconvertidos a la astronomía, al estudio de la astronomía. Realmente un músico y una cantante reconvertidos al ámbito de la astronomía. William Herschel, es hijo de un jardinero que se ha metido en la banda de la Guardia de Hannover como oboísta y que va a recibir, al igual que el resto de sus hermanos, una formación musical. De hecho, tanto él como su hermano mayor van a acabar entrando en la banda de la Guardia de Hannover como oboísta, aunque William Herschel en particular dominaba otros instrumentos como el violín, el órgano y se dedicará también a la composición, ¿no? Y a la dirección. De hecho, lo que sucede es que en tiempos de guerra, hablando de la guerra de los 7 años, el padre de William Herschel se da cuenta que estar en una formación así quizá no sea lo más adecuado y por tanto los manda a Inglaterra, donde se van a ganar la vida como músicos. El hermano mayor volverá a Hannover, pero William Herschel se quedará allí haciendo carrera como músico, ¿no? Y pasará por diferentes lugares hasta que en un momento determinado, no quiere volver porque él técnicamente es un desertor, por tanto no le hace especial gracia, y en un momento determinado habla con su madre para sacar a su hermana, que había tenido tifus, había tenido una serie de problemas y tenía la cara desfigurada, el crecimiento había parado y era una mujer menuda que estaba totalmente atrapada en su casa, en el hogar familiar, porque su madre la utilizaba como una empleada del hogar. Entonces lo que hace William es convencer a su madre y le voy a pagar un dinero para que mi hermana venga conmigo y vamos a intentar a ver si canta bien en los oratorios que yo preparo, oratorios de Händel, sobre todo en Bath, que es donde ha conseguido una plaza, tanto como organista como posiblemente como director de la orquesta de la ciudad. Entonces rescata a su hermana, que efectivamente se une a esos ensayos, empieza a cantar con él, pero ya en el viaje al Reino Unido se da cuenta que William Herschel lo que tiene es un gran interés por la astronomía. De hecho, va a comprar algunos telescopios, de ellos un telescopio reflector, contrariamente a los que se empleaban en aquel momento, los refractores. William Herschel está muy interesado en ver objetos celestes de una luminosidad, digamos, de poca luminosidad, ¿no? Pero claro, para eso necesita espejos que sean realmente grandes y es muy difícil conseguirlos y construirlos. Y va a acabar él construyéndose sus propios telescopios a partir de sus propios espejos, ganando una fama en astronomía que, bueno, hará que tenga un cierto nombre. Mientras tanto, la hermana, como digo, está cantando
en los observatorios, no le va mal. Lo que pasa es que William Herschel ya ha decidido que quiere dedicarle cuanto más tiempo posible a la astronomía, mejor. ¿Qué pasa? Que en ese momento lo que hace Herschel es, en lugar de dedicarle mucho tiempo a los ensayos, contrata a solistas de calidad contra los que su hermana no tiene prácticamente nada que hacer. Y, de hecho, la hermana va a acabar dilapidando su carrera como cantante porque renuncia a cantar si no está en otros lugares, si no está Herschel al mando. A todo esto, lo que sucede es que en un momento determinado, con esos telescopios, esos espejos enormes que está utilizando, ve una estrella que cambia de ubicación, que no está en ningún catálogo, lo comunica y efectivamente es el descubrimiento de un nuevo planeta, Urano. Es el primer planeta que se descubre desde la prehistoria, doblando lo que es las dimensiones del sistema solar. Y eso le reporta, como digo, un nombre y además una posibilidad que tiene que ver con la dedicatoria que le va a hacer al rey Jorge III de Gran Bretaña. Sabéis que en algunas ocasiones estaba relativamente habitual, ¿no?, que si uno dedicaba algún tipo de creación a una persona pudiente, nobiliario o de la Casa Real, recibiera alguna compensación a cambio. Su hermano lo había hecho con algunas obras que había compuesto, la Reina Cristina, y en el caso de la astronomía o de la ciencia no era tan habitual, pero existía un precedente, que es precisamente el de Galileo. Galileo, cuando descubre las 4 lunas de Júpiter, se las dedica a Cosme de Medici. Y Cosme de Medici lo que hace es convertirlo en el filósofo, matemático y filósofo natural de la corte. Por tanto, se tiene que despreocupar ya de sus ingresos, porque tiene unos ingresos, como digo, regulares. Herschel lo que hace es dedicarle el nuevo planeta al rey Jorge, le llamará la estrella georgiana. El rey Jorge, que tiene una gran sensibilidad para con la ciencia y con la astronomía en particular, que bueno, pues le hace gracia que le dar nombre a esta estrella, acaba acordando con él un puesto al lado del castillo de Windsor, para que cuando acaben los comensales, los visitantes allí, puedan ir un poco a ver las estrellas, ¿no? Lo que llaman los ingleses un after party entertainment, ¿no? Primero tenemos la fiesta, luego nos vamos a ver las estrellas. Y consigue, como digo, pues un sueldo de un funcionario medio de la corte y se lleva con él a su hermana Caroline. Su hermana Caroline va a trabajar como asistente, de hecho va a estar, muchas de las contribuciones que va a hacer van a estar reconocidas, y en un momento determinado mientras él está estudiando las diferentes estrellas, porque está haciendo una serie de observaciones relacionadas con estrellas dobles, en un momento determinado, Caroline Herschel, con su pequeño refractor, observa una nebulosa que acaba fascinando a William Herschel y se dedica a catalogar todas las que hay en el cielo. De hecho, va a ser una labor a la par. En este caso sí que es una de las pocas mujeres cuyo trabajo es reconocido de manera explícita. Lo que pasa es que en el momento en el que William Herschel está utilizando sus grandes telescopios para observar ese tipo de cuerpos celestes, Caroline ya no tiene sentido que siga con eso y se dedica a hacer otras cosas, como son los cometas. Acaban estudiando 8 cometas y teniendo un reconocimiento que se plasmará incluso con su profesionalización, porque cuando William Herschel se casa con su mujer y se muda a otra casa, ella reclama una dotación salarial propia, convirtiéndose en la primera mujer profesional de la historia, de la que tenemos conocimiento. Por tanto, tenéis ahí un claro ejemplo de un músico reconvertido a científico. Hay otros casos de científicos reconvertidos a la música. El caso de Borodin, que comentábamos antes aquí, ¿no? Es un químico que tiene un cierto prestigio, que bueno, pues se dedica a hacer composiciones y va a ser uno de los compositores más reconocidos con posterioridad. Pero bueno, luego os he puesto, espero no estar aburriéndoos mucho, otro caso que me parece especialmente interesante, que tiene que ver con 3 autores vinculados a través de unas sesiones musicales que se convierten un poco en un hilo conductor y un espacio de sociabilización fundamental, ¿no?, para el desarrollo de la ciencia, que son Helmholtz, Planck y Einstein.
Ahí tenéis el caso de Helmholtz, que sobre todo es conocido por su formación y sus estudios relacionados con la fisiología, y que además tienen mucho que ver con la física. Helmholtz es un excelente pianista, como pone ahí, que es formado como médico militar, se va a dedicar a hacer toda una serie de experiencias mientras hace sus estudios médicos relacionados con la producción del calor en los tejidos, en particular con la contracción muscular, y esas ideas de cómo es posible que yo pueda explicar el calor, que es una fuerza mecánica a través de medios mecánicos, le llevan a plantearse, bueno, esto se puede aplicar, se puede extender, se puede extrapolar a otras fuerzas, se puede extrapolar a la electricidad, al magnetismo, a la luz, y acaba formulando, en toda su generalidad, como pone ahí, en ese libro publicado en 1947 sobre la conservación de la fuerza, lo que hoy conocemos como el principio de conservación de la energía. Él va a seguir haciendo otros estudios, a partir de, como tenéis, estudios sobre las bases físicas, matemáticas y fisiológicas, de la percepción y de la producción musical. En el libro del 63 vemos que tiene una gran cantidad de aspectos relacionados con la música, la velocidad de los impulsos nerviosos, la óptica y acústica fisiológicas, etc. Y acabará, y es curioso, para que veáis un poco cómo su interés por la acústica, por entender las ondas acústicas, le acaba llevando a investigar y a posicionarse en materias que tienen que ver con la nueva electrodinámica que se está forjando en esos momentos, defendiendo ideas como la de Maxwell, de que la luz es una onda electromagnética que se transmite a través, en este caso, del éter, que es un componente que se pensaba que todavía ha seguido. Por tanto, para que veáis esa transición, antes que hablamos de la flexibilidad y de la movilidad que es necesaria, una persona que empieza como médico militar, que se interesa por cuestiones que tienen que ver con el calor, a partir de ahí entiende que se pueden explicar, ¿no?, la conservación de la fuerza, se interesa por aspectos de la acústica, ondas, acaba hablando de electricidad y magnetismo, y incluso en ese interés por entender cómo es la percepción que tenemos los humanos de la música, acaba prestando atención a los trabajos de Bernard Riemann, que sonarán, ¿no?, la geometría riemanniana, y, como digo, posicionándose al frente de otro campo que acabará revolucionando la física, como bien sabéis, ¿no? De hecho, Helmholtz acaba dirigiendo un instituto de investigación en el que van a abordar una gran cantidad de temáticas relacionadas con eso, ¿no? Y todo esto mientras en su casa se siguen realizando unas especies de reuniones, conciertos vespertinos, a los cuales acuden tanto científicos profesionales, tanto músicos profesionales como científicos, buscando la aprobación de Helmholtz, que se ha convertido en toda una autoridad en ambos campos. Y ahí aparecen autores científicos como Max Planck, que será el que acabará retomando, una vez muere Helmholtz, acaba retomando efectuando esas reuniones, y a las cuales acudirá también Albert Einstein, ¿no? No sé si sabéis, Einstein imagino que sí, pero en el caso de Planck es también un pianista excepcional que hace sus pinitos con la composición, que acabará dirigiendo mientras estudiaba un coro de estudiantes, etcétera, etcétera. Como pone ahí, es un personaje que se va a buscar de lo más exigente con sus profesores, ¿no? Se muda a Berlín buscando las clases de Kirchhoff y de Helmholtz. Sin embargo, tampoco le acaban de gustar. Y se dedica a estudios de termodinámica. Como sabéis, acaba desarrollando la famosa teoría de los cuantos. No os voy a explicar aquí lo que es la física cuántica, porque imagino que la conocéis de sobra. Pero, como indica, participa en las reuniones sociales en casa de los Helmholtz y es el que continuará la tradición. Unas reuniones que, por cierto, le alejarán un poco del drama de la vida de Planck, que no os quiero destripar, pero acaba teniendo una serie de problemas familiares muy importantes que pasan por la muerte de sus hijos, de sus hijas en el parto, incluso de toda una serie de su mujer, etcétera, etcétera. Y la música acabará convirtiéndose en ese refugio al cual acude en todo momento, ¿no?
Igual que Albert Einstein, cuyas anécdotas con su famoso violín Lina, que es lo llamaba cariñosamente, lo van a acompañar desde su juventud. Lina no es el mismo violín, sino que va a ir cambiando, pero siempre la llamará igual. Va a ser el instrumento con el cual va a ser capaz también de establecer multitud de amistades. Es un apasionado de Mozart, sobre todo. Y bueno, lo que me interesaba sobre todo del caso de Einstein es que vierais como hay autores que reivindican que la aparición de estas ideas que van a romper con la física tradicional tiene mucho que ver con el contexto cultural del momento. Es decir, la idea de repensar la física tiene mucho que ver con cómo se está repensando otras muchísimas cosas en ámbitos como el arte. Por ejemplo, sucede con la música, el dodecafonismo de Schoenberg. ¿De acuerdo? Pero pasa también con la literatura. Y de hecho, después, el impacto que tienen las ideas de Albert Einstein se acaba plasmando también en esas expresiones artísticas. Hay autores que lo vinculan también con cómo el cubismo se desarrolla de la mano de la narratividad en el ámbito de la pintura. La literatura también, cuando se intenta romper esas narraciones tradicionales, aparecen, como digo, presentes. Y como os decía, el violín de Einstein y su violín van a ir allá por los diferentes puntos en los que su trabajo le lleve, que puede ser desde Berlín, esas sesiones en casa de Max Planck, como en París, cuando se crea la Sociedad de Naciones. Albert Einstein es invitado a participar en el comité de cooperación intelectual que se crea, ¿no? Y aprovecha cualquier ocasión para ir a casa del matemático Jacques Hadamard, para realizar allí conciertos junto con él y otros muchos autores, igual que hacían Berlín junto con Planck. Eran, como digo, músicos. Y eso me lleva a plantearos aquí esa idea que también han trabajado algunos autores, y es cómo la música ejerce un elemento de sociabilización que es de gran importancia en algunos casos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y uno de los casos más paradigmáticos, de los cuales no os voy a hablar aquí, pero es el de un menorquín formado en Valencia, en Barcelona, en París, que es Mateu Orfila. Es el padre de la toxicología moderna. Mateu Orfila acabará, de hecho es uno de los pocos, voy a recordar, uno de los pocos profesores que sin ser miembro del claustro de la Universidad de Valencia tienen su nombre, no he conocido el paraninfo de la universidad, que están arriba, los nombres de algunos doctores. Mateu Orfila aparece ahí, sin haber sido nunca profesor de la Universidad de Valencia. Es el padre, como digo, de la toxicología moderna, la medicina legal, de la ciencia de los venenos aplicada a la medicina, y lo desarrollará en París. Y en gran medida gracias a sus dotes musicales. Porque serán los salones de París en los que se hacen conciertos, donde desplegará su encanto, tiene una voz espectacular, parece ser, y él mismo reconocerá que es en esos salones donde va a conseguir muchas veces unos favores que le van a acabar llevando a lo más alto de la medicina francesa. Aparte de nacionalizarse, tener una serie de condecoraciones, ser el decano de la Facultad de Medicina, pero le ayudarán, como digo, a plantear la toxicología como una disciplina propia en la cual se tienen que apoyar justicia, tienen que formarse los estudiantes de medicina, etcétera, etcétera. Por supuesto, siendo él el padre fundador y el que realiza los manuales, que acaba comprando el gobierno francés, etcétera, ¿no? Por tanto, como os decía, ahí tenemos el caso de la sociabilización es fundamental. La construcción del conocimiento no solamente se hace en los laboratorios, también se puede hacer en los conciertos de música muchas veces, ¿no? Si entendemos el conocimiento de una manera amplia, una de las cosas que hacemos los historiadores. Y ahí tenéis también dos figuras más, en este caso porque el tema de la Segunda Guerra Mundial suele ser algo que atrae mucho al estudiantado, pero tenéis dos casos, el caso de Werner Heisenberg y de Oppenheimer, aunque no es el Oppenheimer que seguramente conocéis vosotros. Werner Heisenberg es un personaje que se dice que con 4 años ya tiene un dominio de la lectura musical espectacular y que con 15 tiene un repertorio de lo más completo, lo llamaríamos un niño prodigio, que sin embargo
que sin embargo acaba reconvertido, acaba dedicándose a la física, ¿no? Y bueno, sabéis que va a realizar una serie de trabajos matemáticos que van a poner en el centro lo que es la nueva física cuántica, acabando por completo con el determinismo, a partir de su famoso principio de incertidumbre que no permite, como sabéis, determinar con exactitud la posición o el momento de una partícula. A partir de entonces los físicos tienen que hablar de probabilidades, ya no pueden determinar con exactitud. Es una de las grandes rupturas en las mentalidades de los científicos de la época, ¿no? De hecho, bueno, es bien conocida su historia, su relación con Bohr primero, después con Bohr, y cómo acaba siendo reclutado por el régimen nazi para desarrollar la bomba atómica de la parte alemana. La historia de esa bomba atómica también ha hecho correr ríos de tinta con la famosa visita a Copenhague, en la cual algunos interpretan, supone la ruptura de amistad que habían forjado Bohr y Heisenberg. Algunos autores han interpretado que lo que estaba haciendo Heisenberg era avisar a los aliados, diciendo, estamos produciendo una bomba atómica, daos prisa, porque según los propios nazis, Heisenberg va a llevar el proyecto en la dirección equivocada, va a sobreestimar las cantidades de uranio que son necesarias y va a llevarlos a un callejón sin salida, según los propios nazis denuncian, ¿no? Porque eso es algo que queda en el ámbito de la especulación, no lo sabemos a ciencia cierta. Sí sabemos que él va, en algún momento se muestra cercano al régimen nazi, después acaba repudiándolo y eso lo va a salvar del escrutinio de la vida pública posterior. Y lo hará también en esos círculos que la música le permite montar durante la Segunda Guerra Mundial. Son círculos en los que se puede expresar los problemas de la dictadura nacionalsocialista, el rechazo que le genera y en la cual, como veis ahí, también le acompañan pues, desde músicos profesionales y colegas de trabajo hasta compañeros de la universidad, ¿no? Y la curiosidad también del personaje de Heisenberg es que es ciertamente contradictorio, porque es una persona que no se dedicará a la música, entre otras cosas, porque la ruptura de las armonías clásicas, con la aparición en el siglo XX de esas nuevas maneras de entender la música de manera tonal, no le satisfacen, cuando él es uno de los grandes artífices de la destrucción precisamente en la física del conocimiento, por así decirlo, armónico, pasando de una física determinista a una física que deja de ser. Y en el otro lado del campo de batalla, si me permitís la expresión, tenéis a Frank Oppenheimer. Y es una manera de reivindicar también esos autores que os decía de segunda línea. Frank Oppenheimer es el hermano de Robert Oppenheimer, es el hermano menor. Y es un flautista también bastante reconocido. Es un flautista que, de hecho, va a realizar toda una serie de conciertos en favor, por ejemplo, de los republicanos españoles durante la Guerra Civil. Y eso, además, le va después a costar le va a costar varios problemas, ¿no? Porque pese a que él va a trabajar junto a su hermano Robert Oppenheimer en el proyecto Manhattan, él utiliza, está en Caltech primero y pasa por instalación del proyecto Manhattan para acabar finalmente en Los Álamos, ¿no? la planificación de la prueba Trinity. Pese a ese compromiso durante la guerra, el hecho de haber sido un activista político en los años de estudiante le va a poner el foco dentro de mira durante la caza de brujas del macartismo. Y como había estado unos años en el Partido Comunista, igual que muchísimos otros intelectuales norteamericanos, también en Reino Unido, ¿no? Pero en Estados Unidos es especialmente sangrante, después de haber estado unos cuantos años, va a sufrir la caza de brujas del macartismo, se le va a expulsar se va a ver obligado a abandonar la universidad, el puesto que obtiene en la universidad, en el 47 tiene que dejarlo, y se le retira el pasaporte, con lo cual no puede tampoco buscar ningún tipo de trabajo fuera de Estados Unidos, ¿no? Y se tiene que reconvertir en ranchero durante los años, después profesor de secundaria, y gracias al éxito de sus profesores, de sus alumnos de secundaria, y gracias a las presiones de algunos colegas, acabará volviendo de nuevo al mundo universitario. La cuestión es que su paso por el mundo de la enseñanza secundaria hace que se interese especialmente por la divulgación y por la enseñanza de las ciencias, y es el responsable de crear
uno de los modelos de museo que más éxito han tenido durante el siglo XX, que son los famosos centros interactivos, Science Centers, como el Príncipe Felipe, sus orígenes, ¿no? Que están basados en la idea del Exploratorium de San Francisco, que es el gran museo por excelencia basado en esa idea de que uno puede aprender jugando y divirtiéndose, ¿no? Que ha recibido muchas críticas, por otro lado, pero que en ese momento es una idea rompedora. Tan rompedora que los intereses de Oppenheimer le llevan a introducir, por ejemplo, programas de residencia de artistas, entre otros los músicos, por el interés que tiene él en la música, ¿no? Tratando de unir esas dos culturas que tradicionalmente han estado separadas, la música, las artes, frente a la ciencia, y trata de unirlas en el ámbito de la divulgación. Y para acabar, toca recuperar otra figura, en este caso femenina, que algunos seguramente conoceréis, que es el de Cecilia Payne-Gaposchkin, que también viene de una tradición musical familiar, que estando de estudiante se ve en esa difícil decisión a tomar entre si dedicarse a la música o dedicarse a la ciencia. De hecho, tiene en la escuela a uno de los grandes compositores del momento, como es Gustav Holst, y va a tener la suerte de poder escuchar no solamente tocar piezas espectaculares en el órgano que tienen en ese colegio, en el St. Paul's Girls' School, sino composiciones nuevas del propio Holst, como Los Planetas, la tocará allí. Y Holst está impresionado con las dotes que tiene al violín, con la capacidad que tiene con el piano. Le propondrá en varias ocasiones dedicarse a la música y, sin embargo, acabará dedicándose a la ciencia, estudiando primero en la Universidad de Cambridge, donde las charlas de Arthur Eddington van a ser cruciales para que se acabe decantando por la astronomía, porque ella entra el año en el que Arthur Eddington realiza la demostración experimental de la relatividad especial de Einstein, con el famoso viaje al eclipse total de Sol en 1919, que confirma experimentalmente, como digo, la relatividad especial, general, perdón, y esas charlas hacen que ella se redirija hacia la astronomía, empieza a investigar junto con Arthur Eddington y otros colegas. Antes de acabar la carrera ya publicó incluso un artículo y decide marcharse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque puede estudiar en la Universidad de Cambridge, puede cursar los cursos, puede estar allí, atender a las clases, la Universidad de Cambridge no otorga títulos a mujeres. Y por tanto decide irse al Observatorio de Harvard, donde pese a que no había habido nadie que se hubiera doctorado por ahí, la animan a que lo haga y acaba convirtiéndose en la primera persona con un doctorado por parte del Observatorio de Harvard, el Observatorio de Harvard, con una tesis doctoral que es la de atmósferas estelares, que es descrita en este momento como la mejor tesis doctoral que se había escrito hasta ese momento, en el cual reivindica que la composición de las estrellas es mayoritariamente de hidrógeno y helio, contrariamente a lo que se pensaba en ese momento, que se pensaba que tenía una composición más similar a la de la Tierra, ¿no? Y de hecho está envuelta de gran controversia, pero eso hace que adquiera todo un estatus que se verá reforzado con multitud de trabajos relacionados con análisis espectral, la lo que hace es vincular la ionización de los gases con la temperatura y la presión, estudio de estrellas de luminosidad, de estrellas variables, etc. Su situación se hace insostenible, dado el estatus y el prestigio que tiene, acaba siendo nombrada finalmente profesora titular y, por último, directora del Departamento de Astronomía y catedrática, la primera catedrática de Astronomía de la Universidad de Harvard. Todo ello sin abandonar esa pasión que había tenido por la música, que para ella era fundamental para seguir adelante, igual que para muchos de los autores que os he dicho, que encontraban en la música una vía de escape muchas veces y de inspiración para poder enfrentarse a los problemas que abordaban desde el punto de vista científico y, como os decía antes, incluso llegando a pasar estrecheces para poder comprar un piano con la situación precaria en la que estaba. Pero sobre todo, el caso de Cecilia Payne-Gaposchkin, yo creo que es especialmente útil para entender la necesidad de contar con referentes, porque ella va a ser una de los grandes referentes, en este caso, para que algunos como Joan Feynman, la hermana de Richard Feynman, acabe dedicándose a la ciencia, acabe enfrentándose a los prejuicios de su familia, que no deberían estudiar ese tipo de estudios, y a partir de la lectura de sus trabajos, como digo,
puede acabar dedicándose a eso. En definitiva, os he soltado aquí un rollo en el que no he profundizado prácticamente nada, pero sí que al menos os he soltado algunas pinceladas de aquello que se puede encontrar, diría un Graal en mi libro, y que nos permite ver cómo esa relación entre ciencia y música ha estado muy presente a lo largo de la historia y en particular en la vida de las y los científicos y de las y los músicos, ¿no? Y de ahí yo animaros, sobre todo a las y los estudiantes, a que no abandonéis esa otra parte de la vida que tiene que ver con la vertiente más artística, más creativa, más musical, que siempre podéis encontrar maneras de compaginar unos estudios tan exigentes como pueden ser los de física, con otros también muy exigentes como pueden ser los de música, pero que si llegáis a esa conjunción seréis capaces seguramente de aprovechar mucho mejor y sacar mucho más partido a lo que es vuestra formación integral en la universidad. Y nada más, yo creo que con eso hemos llegado a la hora, lo dejamos aquí si te parece, Javier, y estoy a vuestra entera disposición.